tenemos con nosotros a dos representantes de AIDIS, que es la Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental, el capítulo chileno de esta asociación. Y en esta sesión nos va a acompañar, nos van a presentar Gerardo Ahumada, que es director de la División de Agua Potable de AIDIS, y Pilar Honorato, que es la directora de la División de Comunicaciones de AIDIS. Los voy a dejar enseguida con nuestros expositores. Va a partir Gerardo hablando, que nos va a presentar además también un poquito, así bien brevemente, qué es AIDIS, para que todos más o menos tengamos claro qué es lo que hacen ellos y ellas. Y recuerden, por favor, si tienen alguna consulta, escríbanla por el chat. Al final de las dos presentaciones vamos a seleccionar algunas preguntas y se las vamos a hacer a nuestros dos invitados. Así que, sin más que agregar, por favor, Gerardo, comienza nomás. Ya, ok. Bueno, hola a todos. Es un placer estar con ustedes, aunque sea en forma remota. La idea, digamos, como acaba de decir Gabriela, sobre que presentó a AIDIS, que es un nombre corto para ese nombre tan largo que es Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental, que además falta un pedacito del nombre porque es capítulo chileno. O sea, en el fondo existe una asociación AIDIS a nivel interamericano, desde Canadá hasta Chile y Argentina, agrupa a todos estos países, y en el fondo reúne a los profesionales que tienen interés en lo que es la ingeniería sanitaria y la ingeniería ambiental. Comenzó hace muchos años, comenzó junto con la OPS, o sea, de hecho, AIDIS se puede decir que es una hija de la OPS, ahí a fines de los años 40, y se ha ido desarrollando en todos los países de América. Aquí en Chile, digamos, es una de las primeras AIDIS nacionales que se creó, ¿ya? Y ha ido, digamos, en todos estos años, desde digamos, la década del 50 en adelante, agrupando a todos los profesionales que les interesa el tema, a las empresas también, en particular, digamos, primero eran los servicios sanitarios, luego la empresa sanitaria en la actualidad, y también, lógicamente, al regulador, a la Superintendencia de Servicios Sanitarios, a la Dirección de Obras Hidráulicas del Ministerio de Obras Públicas, y diferentes entes que están relacionados tanto con el agua como recurso para agua potable, y también el tratamiento de la agua servida, como todo lo que es ambiental relacionado con agua. O sea, también hay una relación bastante estrecha con el Ministerio de Medio Ambiente. Eso un poco, y cómo hace esta ligazón, esta asociación, básicamente a través de seminarios y a través de congresos. O sea, tenemos congresos nacionales cada 2 años y congresos interamericanos, o sea, que se juntan de todos los países de América, cada también 2 años. O sea, los años impares tenemos el Congreso Nacional, que sería este año, y los años pares tenemos el Congreso Interamericano. Eso un poco un pequeño barniz sobre lo que sería AIDIS. Aquí AIDIS se divide, digamos, en diferentes divisiones técnicas. Vamos a hablarle de la división de agua potable, ¿ya? Y la división de comunicaciones, pero tiene muchas otras divisiones. Tiene una división de agua servida, ya división del medio ambiente, división de residuos sólidos, etc. ¿Ya? Y esas divisiones también tienen una réplica a nivel continental. Yo, digamos, como director técnico de la división de agua potable, de agua, voy a hablar de agua potable rural, pero solamente del agua potable. No voy a tocar hoy día muy someramente la parte del agua servida, que como ustedes deben saber, ya se está incorporando a los sistemas de agua potable rural. Voy a comenzar a compartir entonces la presentación. Ya. Como les anticipó Gabriela, el tema que me toca a mí es disponibilidad, cobertura, calidad del agua y nueva legislación a nivel rural. Eso último se lo agregué, no alcanzó, no le voy a hablar de la nueva legislación, pero voy a tocar, digamos, a qué se refiere esta nueva legislación a nivel rural. Ya. Mi nombre no lo habían dicho ya, pero Gerardo Ahumada Tedulos, y fuera de director de
digamos, de la División de Agua Potable de AIDI. También soy profesor de la Universidad de Chile y consultor en ingeniería sanitaria. Entonces los temas, aquí está repetido, vamos a ver disponibilidad, que en el fondo la cantidad del recurso, agua que tenemos, las coberturas, a cuánta gente llegamos, digamos, con agua potable en este caso específico, la calidad de esta agua, porque tiene que tener una cierta calidad, y al final la nueva legislación. Si ustedes ya vieron esto, me parece, o algo parecido en algunas clases anteriores, que en el fondo la disponibilidad, tanto global como per cápita a nivel mundial, es muy variable. Cuando uno ve este plano, ya uno dice, chita que estamos bien, porque ahí vemos Chile y Chile aparece con una cantidad impresionante de disponibilidad per cápita. Pero todos sabemos que eso, digamos, que los promedios no muestran en general los problemas subyacentes que hay. Y si vamos un poquito más en detalle ya, y nos olvidamos de este promedio tan alto que tenemos, de uno de los más altos del mundo, ya nos vemos que eso es completamente desigual ya a lo largo del país. Tenemos una zona centro-norte, o sea, de Santiago al norte prácticamente, que tiene déficit de agua. Y tenemos después digamos, la zona, algunas regiones en que prácticamente hay riesgo de déficit de agua, y finalmente la zona sur y sur austral, donde habría, digamos, donde existe esa gran cantidad de agua que hace que el promedio de Chile parezca tan alto. O sea, tenemos un promedio muy alto, pero la ubicación de esa disponibilidad está básicamente en la zona austral. Luego, digamos, de Santiago al norte tenemos un déficit crónico de agua que no es solo de ahora, sino que se ha intensificado con el cambio climático. Aquí lo tenemos puesto, un balance que hizo la DGA, y vemos la barrita de lo que es la disponibilidad y la demanda, y vemos claramente que la barra superior, la barra celeste, digamos, es más grande que la barra lila digamos, de Santiago al sur, pero que hacia el norte es completamente diferente. O sea, tenemos déficit en digamos, en toda la zona minera del país, que sería el norte grande, el norte chico, y también en la zona central hay déficit de agua. Ahora, ¿por qué tenemos digamos, estos déficits de agua? Básicamente porque tenemos unos desafíos, esto se ha ido agudizando con el tiempo, esta escasez de agua, digamos, se ve, digamos, que uno de los desafíos que tenemos. También tenemos un problema con la contaminación del agua, los eventos extremos, las inundaciones y la sequía, los conflictos por el agua. Aquí ya entramos en otro tema que es un tema legal, o sea, los primeros temas podríamos decir que son temas hidrológicos, ya, pero ahora entramos a un problema de conflicto por el agua, o sea, todos ustedes saben que digamos que el agua de alguna forma tiene dueño en el país, y por lo tanto va a depender mucho de quién sea el titular de los derechos de agua. Y una cosa muy importante, que no nos olvidemos, el deterioro ambiental en cuenca y acuífero. Entonces, ¿qué puntos desencadenan todos estos desafíos que tenemos por delante? El crecimiento demográfico, ¿ya? O sea, siempre a uno le dicen, no, si esta es la peor sequía que ha tenido el país, ya esta mega sequía que se habla de los 10 años. Y eso lo dicen en parte no porque haya menos agua, porque la sequía del 68-69, que para ustedes es historia remota, ya fue una sequía muy grande, ya ni siquiera se hablaba de cambio climático, pero la población era muy inferior. Luego el crecimiento demográfico, junto con la disminución de los recursos, ya con un aumento de la urbanización, hace que esta mega sequía que hemos tenido los últimos 10 años sea tan importante, a pesar de que aún no alcanzamos, digamos, el nivel tan bajo de precipitaciones que tuvimos en los años 68-69. Entonces, tenemos un problema por el aumento de la demanda, que sería población y urbanización. Tenemos un problema que aquí viene toda la discusión si hay cambio climático o no hay cambio climático. Lo cierto es que hay menor precipitación, ¿ya? Si es una variabilidad histórica en ciclos largos o es por el efecto del ser humano, eso es una discusión que no, digamos, para estos efectos no interesa,
Sí sabemos que ha habido, digamos, bastante menos precipitación, se están derritiendo los glaciares, están desapareciendo glaciares, hay más eventos extremos, lo cual implica inundaciones en muchos casos, y otro punto, que es la contaminación del agua. O sea, el ser humano ya y la sobreexplotación han aumentado la contaminación del agua. O sea, si pensamos en el fondo en el agua subterránea, por ejemplo, ya es muy, digamos, ha ido aumentando los niveles de arsénico aquí en la cuenca de Santiago, básicamente producto por una sobreexplotación, porque en el fondo hay, y por el, digamos, porque el arsénico está en forma natural en nuestro país en general. Y tenemos, por último, el tercer punto que influye en todo esto, es el marco legal, las deficiencias del marco legal. Se están haciendo o se están proponiendo cambios al Código de Agua hace ya muchos años, ya ha sido muy difícil que se materialicen, se han hecho algunos, hay deficiencias institucionales. Solamente para contarles que hubo un estudio del Banco Mundial sobre, en el fondo, la institucionalidad del agua en nuestro país. Y uno de los principales problemas que se encontró fue la gran cantidad de instituciones que tenían, digamos, visión sobre el agua en Chile. ¿Ya? O sea, en el fondo estamos hablando de 30 o alrededor de 30 instituciones que tenían de alguna, y eso hace que sea, ¿cómo se llama?, muy difícil la gestión del agua. Hay digamos, una nueva legislación, se está, digamos, en proceso legislativo para, en el fondo, crear la Subsecretaría del Agua como parte del Ministerio de Obras Públicas y ordenar un poquito esta deficiencia institucional. O sea, se están haciendo cosas, pero siempre que se trata del agua, siempre que hay intereses que se tocan, se demoran mucho en hacerse estos cambios. Hay también una falta de información, o sea, en el fondo, si bien hay un atlas del agua, hace muy poco existe un atlas del agua de Chile, el conseguir información siempre es difícil para poder hacer los estudios, para poder hacer los proyectos, para dar agua potable a la población. Y hay una gobernanza deficiente. No sé si ustedes saben que si bien tenemos todo el agua superficial muy bien manejada, muy bien gestionada desde hace ya muchísimos años, o sea, desde más de 100 años, a nivel del agua subterránea hay muy pocas comunidades de agua subterránea. Por lo tanto, el que hace el pozo más profundo es el que saca más agua. Y se está intensificando por parte de la DGA, la Dirección General de Agua, ¿cómo se llama?, el que hayan más comunidades de agua subterránea. Aquí tenemos, en el fondo, lo que nos pone orgullosos cada vez en todos los congresos internacionales. Se muestra un gráfico parecido a este o a este gráfico, y este muestra cómo ha ido cambiando la cobertura tanto del agua potable, del alcantarillado, como del tratamiento de agua servida en nuestro país. La línea esta azul es el nivel de cobertura de agua potable. O sea, si se dan cuenta, aquí tenemos 100%, prácticamente el 100% de la población. Ya me falta decirle que estas son las coberturas urbanas. El 100% de la población urbana de Chile tiene agua potable. La segunda línea, la línea roja, son los que tienen alcantarillado, digamos, frente a la casa, y vemos que es un valor similar, un poco inferior al 100%, pero también un valor muy bueno. Y finalmente, si nos damos cuenta, aquí teníamos un nivel en los años 90 muy bajo de tratamiento de agua servida, y tuvimos entre el año 2000 y el 2010 prácticamente una maratón de construcción de plantas de tratamiento de agua servida, y en la actualidad se están igualando. Entonces, esto es la cara bonita que mostramos del abastecimiento de agua potable a nivel urbano. ¿Ya? Pero esta es una parte. Hay un mundo rural que no conocemos o que no mostramos, digamos, lo conocemos, no lo mostramos. Ya, aquí tenemos una tablita, ya vemos lo que le acabo de decir, estamos prácticamente en 100% en agua potable, alcantarillado y tratamiento de agua servida a nivel urbano concesionado. ¿Ya? Y tenemos la parte del programa de agua potable rural, que está a cargo de la Dirección de Obras Hidráulicas del Ministerio de Obras Públicas,
en que tiene del orden de 71% de abastecimiento de agua potable, lo cual no es malo, pero debiera ser algo similar al del sector urbano. Alcantarillado apenas un 18% y tratamiento de aguas servidas un 15%. O sea, tienen agua potable, un poquito más de 2/3, pero en la parte alcantarillada falta mucho que hacer. Y aquí se ve, digamos, lo mismo, ¿ya? Y vemos que tenemos un gran desafío como país de darle al sector rural el mismo servicio que le damos al sector urbano. O sea, en este momento el sector rural está muy, muy atrás con respecto al sector urbano. ¿Qué es lo que es el agua potable rural? ¿Ya? El agua potable rural en general son las pequeñas comunidades, ¿ya? Pueden ser de 200 habitantes, pero hay algunas que tienen algunos miles de habitantes también, como, digamos, Gurtro Olivar. Pero básicamente, ¿en qué consisten? Y esto no es que sean todos así, pero el sistema típico es este, tiene un sondaje, ¿ya? Tiene en el fondo una sala de agregado de químicos, tiene, si es que requiere, un filtro, en este caso un filtro a presión, un estanque y luego la red que abastece al poblado o a la localidad rural. ¿Ya? Ese es un esquema y aquí lo vemos en el fondo una foto, es un pequeño recinto con, digamos, no un solo pozo, tienen que tener dos, uno operativo y otro de reserva, un pequeño estanque. Si ustedes viajan por Chile van a ver en muchas partes estos estanques elevados metálicos al lado de la carretera, que son sistemas de agua potable rural. Muchas veces tienen puesto su nombre, aquí no se alcanza a ver, pero muchas veces tienen el nombre puesto ya. Y, digamos, como infraestructura, si se dan cuenta, es una infraestructura relativamente pequeña, ya, y tienen una red de agua potable que, a diferencia de lo que se ocupa en el sector urbano, no se calcula caudal de incendio para el agua potable rural. O sea, son redes un poquito, digamos, más pequeñas. Ahora, con respecto a la fuente, aquí lo estoy mostrando la fuente subterránea, pero también existen con fuentes superficiales, ¿ya? Pero lo normal es la fuente subterránea. Y eso es una ventaja y una desventaja, ¿ya? La ventaja es que en general el agua subterránea tiene menos posibilidad de contaminarse. Es una desventaja en el sentido que cuando yo construyo un sondaje o un pozo, digamos, que es lo mismo, defino hasta dónde puedo captar agua. Y si el nivel de la napa empieza a bajar, como ha pasado, digamos, en toda la zona centro-norte del país, va a llegar un momento en que ese pozo queda colgando y no puedo sacar más agua subterránea. ¿Ya? Entonces, esa es una desventaja porque hay que tener presente que estas comunidades de agua potable rural no tienen recursos suficientes para hacer la infraestructura. De hecho, la infraestructura es un regalo del Estado. La operación la paga la comunidad de agua potable rural, pero la infraestructura es un regalo del Ministerio de Obras Públicas o del Estado a través del Ministerio de Obras Públicas. Y los estanques de regulación pueden ser de hormigón armado cuando son sistemas más pequeños, o de acero como este que aparece aquí en esta fotografía. Y pueden ser elevados, que sería ese, o semienterrados cuando en el fondo existe un cerro cerca, entonces ahí se construye en el cerro. Aquí tenemos, pasa ahí un poco después de la descripción, la calidad del agua. ¿Qué normativa tiene que seguir la calidad del agua? Básicamente en la captación. Hay una norma de diseño como se diseñan las captaciones. ¿Ya? Aquí tenemos la norma 777. Con esa diseñamos, está la raya 1, que sería captaciones superficiales, está la raya 2, que sería captaciones subterráneas. Después tenemos el instructivo de fuentes, que es un instructivo de la Superintendencia de Servicios Sanitarios, que en el fondo define si esa agua, qué tratamiento requiere esa agua para ser potable, ¿ya? Y finalmente tenemos la norma 409, que es la que, de calidad del producto, que es la que define la calidad del agua en cada uno de los arranques, o sea, a nivel del cliente.
Aquí está la definición, no voy a entrar, pero básicamente para mostrarle el tipo 1, son fuentes subterráneas cuyas aguas son factibles de potabilizar solo con el proceso de desinfección. O sea, que el caso de muchos APR, muchas veces el agua es de tan buena calidad que no requiere tratamiento, salvo la desinfección, que la desinfección no es otra cosa en nuestro país que echarle cloro. O sea, en el fondo sacamos agua y la cloramos y con eso queda potable. Esas serían las fuentes tipo 1. Después las fuentes tipo 2 ya tienen turbiedad, que lo cual implica que requieren un tratamiento por filtración, etcétera, hasta que finalmente la tenemos las tipo 5, que ya son aquellas fuentes en que los procesos convencionales, que son todos los anteriores que se citan aquí, ya no son suficientes y requieren otros procesos, como por ejemplo la osmosis inversa. Y eso ya es costo mayor. Aquí, solo para mostrarles cuáles son los principales contaminantes a nivel de servicios del sector rural, tenemos la turbiedad, que es un contaminante, sobre todo si el agua es superficial, va a ser la turbiedad el principal contaminante, el color también en ese caso, el pH, ¿ya? El hierro manganeso es muy normal en agua subterránea y eso se abate por oxidación y filtración. El arsénico, también similar, y, o sea, ha estado muy de moda el arsénico en los últimos años, sobre todo desde que se bajó el límite en la normativa, ya nitratos, amoníaco, boro, cloruro, sulfato, sólidos disueltos totales, coliformes totales y echerichaco. O sea, y qué es lo que es más normal en fuentes superficiales y qué es más normal en fuentes subterráneas. ¿Ya? Y en general las fuentes tipo 1, 2 y 3 requieren de procesos convencionales para su potabilización. O sea, en general, en agua potable rural vamos a tener procesos convencionales. Aquí tenemos lo mismo puesto en el fondo los diferentes tipos y el pretratamiento que tenemos que hacerle. El tratamiento, si se dan cuenta, son básicamente procesos físico-químicos, ¿ya? Y finalmente un tratamiento obligatorio para todas las aguas es la desinfección, o sea, el agregarle cloro. ¿Ya? Y en aguas tipo 5 que había dicho, ahí tenemos el intercambio iónico, tenemos la absorción y tenemos la filtración por membrana, que ya no son procesos, digamos, convencionales. Aquí solamente para que tengan una idea, por si no lo han visto, ya los filtros en presión, sean para tratamiento convencional o filtros de absorción, ya uno lo que ve son estos tarritos, ya en general, digamos, hay empresas especializadas, y entonces en los APR que tienen problemas, ya sea de hierro manganeso, de turbiedad o de arsénico, van a ver este tipo de filtro en presión, ¿ya? O puede ser en presión o puede ser gravitacional, que también existen en acero. Normalmente, como diferencia con respecto al tratamiento del sector urbano, en el sector urbano normalmente son de hormigón estos filtros gravitacionales, aquí como son pequeños, pueden ser, ¿cómo se llama?, en acero. Aquí un tratamiento avanzado, ya dijimos, en el fondo un rack de membrana, aquí tenemos las membranas en su interior, ¿ya? Y aquí está la planta vista del exterior, o sea, normalmente también para este nivel, para que son niveles pequeños, lo que se hace es comprar la planta que viene en un container, que es lo que estamos viendo aquí al lado derecho, en el cual en su interior está este rack de membrana. La desinfección, dijimos, no, el producto usual, porque el cloro puede venir en diferentes formas, el producto usual es el hipoclorito de sodio, ya que estaría en estos estanques, y están aquí los dosificadores para clorarlo. Todo tiene que estar duplicado porque lógicamente si se echa a perder la cloración ya no va a ser potable el agua. Entonces si se echa a perder un clorador, inmediatamente tiene que entrar en funcionamiento el otro. Y físicamente, en el fondo están dentro de una caseta como esta que estamos viendo aquí. Esa sería la desinfección del agua. Ya habíamos dicho que habían estanques, el estanque elevado, que ya lo había mostrado antes, y el estanque semienterrado. En general los estanques semienterrados en nuestro país son de hormigón, y los estanques elevados, digamos, para APR, son de acero. Y finalmente, para darle un pequeño matiz, existe esta ley, ya
que voy a nombrárselo nomás, que ya tiene su reglamento, y esta nueva ley hace un cambio, digamos, un cambio muy importante para el sector rural, que incorpora y transforma, yo le he hablado hasta ahora de APR, pero con esta ley en adelante ya no se llaman APR, se llaman SSR, que son en el fondo servicios de saneamiento rural. Se incorpora ya a la zona rural el alcantarillado y el tratamiento de agua servida. Entonces la ley se aplica a organizaciones sin fines de lucro, o sea, lo primero define que estas organizaciones a nivel rural, no a nivel urbano, van a ser sin fines de lucro, que presten servicios en la zona rural y que hayan recibido aporte del Estado. No nos olvidemos que en el fondo los APR, la inversión es un aporte del Estado. Reconoce a las organizaciones comunitarias y sociales como administradoras y operadoras de los servicios sanitarios rurales, y establece, por primera vez se establece que para operar y administrar un sistema de saneamiento rural, el Ministerio de Obras Públicas otorgará una licencia. O sea, en el área rural, el equivalente en la zona urbana existen las concesiones, en la zona rural se va a llamar una licencia para operar ese sistema. ¿Ya? Los comités, cooperativas y organizaciones existentes obtienen la licencia por el solo Ministerio de la Ley. O sea, los que ya existen, que en el fondo proveen agua potable en este momento, van a tener de por sí la licencia, y en el plazo de 2 años deben incorporarse al registro de operadores cumpliendo los requisitos. Voy a llegar hasta aquí porque ya vi que habían pasado unos 20 minutos, ya, para que pueda seguir entonces Pilar. Gracias, Gerardo. Ahora vamos con Pilar entonces. Gracias por tu presentación, Gerardo. Ahora somos todos tuyos, Pilar. Ya. Estás silenciada, así que no te podemos escuchar todavía. Gracias. Ahora. Ahí sí. Gracias, Gerardo. Bueno, yo voy a un poco a dar continuidad a lo que está presentando Gerardo en relación a los sistemas de agua potable rural. Agradecerle la invitación a poder presentar esto que para mí es súper importante porque incluye no solamente la ingeniería, las ciencias, a ciencias aplicadas, a las ciencias sociales, a todo, porque todos debiéramos involucrarnos para poder democratizar el acceso al agua potable segura y que no solamente los que vivimos en el sector urbano contemos con un agua de la mejor calidad. Y hago harto hincapié en esto, que no hay que ver con política, súper técnica por si acaso, se podría hablar de todas las demandas actuales que sí, yo pienso que debiera estar incluida el agua potable rural, pero muchas veces las mismas personas que viven en el sector rural no saben que por ahí carecen de algunas condiciones que sí tenemos los del sector urbano, y es un poco lo que les voy a pasar a presentar. Ahí está, ahí sí. Les voy a presentar una normativa y una alternativa, un sistema de autocontrol sanitario para alerta temprana y control de procesos, que si bien sirve para todo, pero está estudiado, investigado y desarrollado para el sector rural. ¿Por qué? Porque hay una baja frecuencia del control bacteriológico del agua potable rural. Gerardo ya les hablaba de los tratamientos que hay que hacer en términos de parámetros químicos, lo he visto también en otras clases anteriores que les han dictado, y que están todos regidos por la normativa, especialmente la 409, que es la norma que indica tanto los requisitos en calidad como también en muestreo y en frecuencia de muestreo. Bien, todo eso se aplica en forma rigurosa para el sector urbano y es fiscalizado por la Superintendencia de Servicios Sanitarios. Sin embargo, en el sector rural se aplica un nivel de exigencia mucho menor que está establecido en la norma 409, parte 2, dice que menos de 7.600 habitantes, el mínimo de muestras a hacer durante el mes son 8. Y en el sector rural se hacen 2 muestras cada 30 o 60, o incluso en algunas localidades, por ejemplo en la región de Coquimbo, al interior de Salamanca, de Los Vilos, es cada 6 meses. O sea, quedan expuestos casi 180 días a contraer enfermedades de origen hídrico, y eso no es porque sean malos con ellos ni nada por el estilo, sino que porque viene con una historia del Departamento de Programas Sanitarios Rurales que tiene más de 50 años, y ahí
se estableció hacer un muestreo inferior a lo que decía la norma para el sector urbano, porque no habían caminos, o sea, era todo muy difícil, por mucho que se muestreara, las muestras no iban a llegar en el tiempo adecuado para ser analizadas en el laboratorio, podrían haber tenido variaciones, en fin, era muy complicado. Pero ya ha pasado mucho tiempo de ello, y todavía rigen los mismos criterios y los mismos parámetros. Entonces, cuando se autoriza a un comité o a una cooperativa de agua potable rural, a una localidad me estoy refiriendo con cierta cantidad de casas por sector, por kilómetro, cuando se les autoriza a funcionar, el Ministerio de Salud les dice, bueno, ustedes pueden funcionar, pero tienen que tener como mínimo tantas muestras con tanta frecuencia. No hay un estándar en Chile. Por eso les decía que quedan muchos días, digamos, expuestos a contraer enfermedades, aunque cumplan lo que se les está exigiendo. Entonces, bueno, yo trabajé en el sector sanitario haciendo justamente los análisis bacteriológicos de agua y me llamó la atención que, a diferencia del sector urbano donde se toman todos los días, no un poquito, muchas muestras bacteriológicas diarias, dejáramos al sector rural, digamos, tan expuesto. Lo otro, entre la toma de muestra y la entrega de resultados pasa mucho tiempo, por ello dejan entonces con una falta de reacción oportuna a los operadores de los mismos sistemas, porque así como les explicaba Gerardo, siempre es requisito y es esencial tener cloración, tener desinfección. Esto no es infalible, entonces en esos mismos análisis que hacíamos en el laboratorio encontrábamos muestras con cierta cantidad de cloro, pero con bacterias. Entonces, ¿por qué? Muchas veces pasa que hay una rotura en la red, qué sé yo, entra turbiedad y la turbiedad consume el cloro en la oxidación de sus propios componentes antes que la desinfección propiamente tal, y por eso a veces ocurre en este tipo de casos. Y en otras simplemente se les echó a perder el clorador y los operadores a veces no se alcanzan a dar cuenta, o no le han hecho la mantención adecuada, se les contaminó por otras razones, en fin, no hay una reacción oportuna porque el resultado de la muestra muchas veces se enteran después de un mes, incluso cuando van a tomar la muestra siguiente, porque ellos mismos no han estado adaptándose a esto y llamar y preguntar cuáles fueron sus resultados. Entonces, por ello, me tocó integrar un equipo de investigación hace muchos años, el año 90, que encabezó la doctora Gabriela Castillo, que en paz descanse, se la llevó el COVID hace menos de un año, lo encabezó ella, y nos financiaron junto a otros 10 países, una organización de Canadá que se llama IDRC, justamente para que encontráramos una metodología, un ensayo, donde las personas que viven en el sector rural pudieran hacer ellos mismos un análisis, un ensayo de presencia-ausencia, algo simple, algo que no me diga, no haga una batería bioquímica que me pueda determinar, oye, aquí hay una Escherichia coli, una Klebsiella, una salmonela, no, pero que me diga, aquí hay o no hay algún indicador de contaminación y que me avise, que sea una alerta temprana para que el operador tome medidas inmediatas y evite que esto se propague al resto de la población abastecida. Fue así como logramos, después de muchos años, 10 más o menos, que en Chile se promulgara una norma, que es la norma 2756, y se llama Autocontrol Bacteriológico del Agua Potable Rural por producción de ácido sulfídrico. Entonces lo que hicimos nosotros fue tratar de darla a conocer, por cierto, queríamos que fuera una política pública, como no lo fue, entonces pedimos apoyo a Corfo y gracias a Corfo logramos paquetizar esta norma y llevarla al sector rural, tratando de que sea el mínimo costo, que todavía no se metan los inversionistas en esto para que pueda tener ese componente social del cual nació. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Le enseñamos a la gente que vive en el sector rural a que tomen sus muestras. Al estar presentando, yo no sé si puedo mostrar algo y se ve un frasquito ahí o no. No, lo muestro después. Bueno, que se ve la cámara. Sí, sí se ve, sí se ve. ¿Se ve? Bueno, un frasquito como este, que tiene adentro un papel tisú, que es un Wattman 3 o Ederol 20, un papel filtro, y eso como café es caramelo, porque son azúcares, peptona, lactosa, y además unos reactivos, y todo eso se esteriliza y se deshidrata de tal manera que pueda estar mucho tiempo en el sector rural. Y luego se le adicionan 100 ml de agua, que es lo que tiene que hacer el operador, qué sé yo, se solubilizan los reactivos y se incuba a la temperatura del aparato digestivo en una incubadora pequeñita, un poco más grande que un microondas, de 30 y 37 grados. Si es que no hay contaminación, se mantiene de este mismo color. Y si hay contaminación,
el cambio de color es radical. Se pone negro y ahí está la producción del ácido sulfídrico, que es un gas que huele a huevo podrido, atroz. Entonces la idea es que no tengan que abrirlo y decir, ah, está contaminado esto, porque ocurre en el frasco lo mismo que nos ocurre en la guatita, o sea, lo mismo que ocurre en el aparato digestivo. Entonces la idea es adicionarle reactivos para que en presencia de las bacterias haya un cambio de coloración que sea muy fácil de evidenciar. Y a la primera pintita negra, el operador tiene que ir al tiro a aumentar el cloro, de tal manera a desinfectar el sistema y que esto no se propague. Claro, se podrá enfermar, sí, una familia, pero no toda la población abastecida. Entonces es súper importante tener esa alerta temprana y que en el peor de los casos, si el operador no sabe qué hacer, se contacta con la autoridad competente, se contacta con la Dirección de Obras Hidráulicas o con la sanitaria local o con el Servicio de Salud o con la municipalidad, quien les ayude a solucionar el problema y que han sido así los casos hasta ahora. Además es de bajísimo costo, eso les ayuda a que no hagan el mínimo que les exigen para funcionar, porque por la 409 es obligación, no es como esta alternativa que esto es complementario. Y por la 409 a una localidad rural le cuesta 40.000 pesos hacer un ensayo porque les cobran el muestreo y les cobran el análisis. Por esta vía les cuesta 6.500 pesos, o sea, algo que realmente lo pueden pagar y además el muestreo se lo ahorran porque lo hacen ellos mismos. ¿Cuáles son las ventajas entonces? Que el ensayo lo ejecutan los propios usuarios, los resultados los tienen en breve plazo, a las 24 horas saben si tienen o no problema, al tiro. Es de fácil implementación e interpretación y lo más enriquecedor, por lo menos para mí, y yo creo que para todos quienes investigamos esto, es que se involucra a la comunidad. O sea, no trabajan solamente el operador, trabaja la secretaria, el dirigente de la localidad, les damos charlas a las escuelas rurales también, porque van a ser los dirigentes del futuro, y la idea es que esto no quede ahí, sino que lo sigan usando. Entonces se involucra a la comunidad y permite a todos entonces tomar medidas correctivas en tiempo real. Y ahora en tiempos de pandemia, una de las recomendaciones que nos hace la autoridad, por cierto, es lavarnos las manos con frecuencia. Y quienes vivimos en el sector urbano, no es tema, eso está solucionado. Si aquí hay un lugar con contaminación, salen los diarios, que a la grande, en un sector rural, no es así. Entonces, lavarse las manos con frecuencia en una localidad que tiene contaminación es un riesgo de contraer otras enfermedades de origen hídrico, no necesariamente el SARS-CoV. Entonces, por eso es como más relevante, digamos, tener como una alerta temprana. Aquí está un cuadro donde está el frasquito que les decía, que es la unidad experimental, a diferencia de la 409, como se toma en ese frasco la muestra y ahí mismo se hace el ensayo, por eso se llama unidad experimental y no frasco o muestreo. Se le adicionan el agua y ahí se incuba la temperatura del aparato digestivo. Ahí está una muestra sin contaminación y a la derecha con contaminación. Y donde estamos más enfocados ahora en tratar de llegar a todos esos APRs más alejados, más pequeñitos, porque los más grandes se lo pueden comprar. Entonces, esto no es un precio caro de inversión, ¿eh? Pero también hay otras metodologías en el mercado y otras alternativas. La idea es que usen alguna. Obviamente esta es norma chilena, la intención es que ojalá usaran esta, pero si se trata de presencia-ausencia, que usen cualquiera, pero que la usen. Y como algunas empresas, en el marco de la responsabilidad social empresarial, se comprometen con el sector rural, hemos aprovechado eso y hemos estado conversando, logramos que algunas constructoras, por ejemplo, les donen a la localidad donde están impactando. En la Forestal Minico, por ejemplo, le regaló una PR que queda en Puerto Saavedra, otras en Piscoel, que otras en Curacaví. Estamos tratando de que, por una vía súper lenta, porque soy yo sola, la verdad, tratando de conversar con ellos para que no tenga que ser un costo, sino que después sí paguen sus unidades experimentales para que se hagan responsables, porque tiene que haber una corresponsabilidad. Pero ojalá esto fuera una política pública y cada localidad rural que comience a funcionar tenga un autocontrol. Podemos ser a todo esto el primer país del mundo con las localidades rurales autocontroladas, porque les digo con harto orgullo que logré el año pasado la patente de invento de modelo de utilidad y eso es por 10 años y se hace después de los estudios de estado de arte en el mundo. Entonces es un tremendo logro y que estamos recién impulsándolo y llevamos casi 30 localidades funcionando con esta metodología, que es, insisto, complementaria a la norma 409 como se les exige a cada localidad. Aquí tenemos algunas localidades, qué sé yo, que están funcionando, sus operadores, sus operadoras, y comentar, por cierto,
lo tenemos paquetizado como VBAC Busca Bacterias, que es donde estoy dedicada, y un proyecto apoyado por Corfo. Y lo único que me faltó contarles de esto es, bueno, que mi nombre es Pilar Honorato, soy químico laboratorista de corazón, mi primera carrera, y después estudié Ingeniería Civil Industrial, me especialicé en gestión, y después estudié periodismo y paqueticé, o sea, las 3 carreras las paqueticé junto con la norma, y las dedico totalmente a ello, porque siento que comunicar esto en el sector rural no es llegar y meterse en las redes sociales, publicar en diarios, realmente hay que ir comunidad por comunidad, porque cada uno tiene su manera de ver esto muy distinta. Les explico, por ejemplo, las comunidades mapuches que tienen una cosmovisión, no quieren que haya mayor cantidad de desinfección porque se afecta, pero sí pudieron ver, trabajé con 9 comunidades mapuches, pudieron ver la importancia por el nivel de contaminación que había en algunas aguas que usaban. Entonces, creo que hay que ir trabajando caso a caso con todas las especialidades, todas las profesiones son bienvenidas para todo el trabajo que tenemos que hacer en el abastecimiento de agua potable rural. Eso. Preguntas. Buenísimo, Pilar. Muchas gracias. Sí, las preguntas, por favor, déjalas en el chat, todos y todas. Si es que tienen, mientras, pueden pensar en otras preguntas para dejarle a Pilar, a Gerardo. Y vamos a partir con 2 preguntas que recolectamos en el chat hace un ratito, ¿ya? Así que ahí, da igual quién de ustedes la responda, pero yo creo que van a ahí cachar bien quién es el más experto. Bueno, pero yo voy a lanzar la pregunta. La primera fue durante la charla de Gerardo y dice lo siguiente: ¿el aumento de la demanda de agua se debe únicamente al aumento demográfico o también hay un factor de desarrollo de ciertas industrias? Algo mencionabas por ahí, pero tal vez sería bueno profundizar un poco en eso, Gerardo. Ya, a ver, normalmente existe un término, digamos, que se llama la dotación de agua potable. La dotación de agua potable es el consumo por habitante día. Y el consumo por habitante día, ya, que en el fondo lo que consume cada persona en promedio, varía de acuerdo a su nivel socioeconómico, ¿ya? O sea, es muy diferente lo que consume una persona de Pedro Aguirre Cerda que lo que consume una persona por habitante en Las Condes. Entonces, en la medida que el país se va desarrollando, ¿ya?, va aumentando su dotación promedio. Eso era lo histórico. Sin embargo, ese aumento de consumo, producto del mejoramiento económico, tiene una contraparte. Y la contraparte es la parte, lo que se llama la elasticidad, esa es la elasticidad de ingreso. ¿Ya? O sea, mayor ingreso, mayor consumo. Pero existe la elasticidad precio, ¿ya? Y la elasticidad precio dice que a mayor precio, a mayor tarifa, menor consumo, ¿ya? Y yo diría que, digamos, sobre todo en los últimos, no en los últimos 10 años que no subió tanto la tarifa, pero digamos en el periodo del 90 al 2010, se netearon. O sea, el mejoramiento del ingreso se neteó con el aumento del precio, porque hubo un aumento de la tarifa de agua potable muy grande en ese periodo. Entonces, esa es una forma además de controlar un poco el consumo. Hay otra cosa que influye mucho en el consumo y que no se ha tomado en su completo, digamos, el impacto que va a tener, que les dije que estamos cambiando de sistemas de agua potable rural a sistemas de saneamiento rural. Ya, aumenta el consumo cuando se tiene alcantarillado. O sea, eso es muy claro. O sea, en el fondo, si yo tengo alcantarillado, mi consumo va a ser mayor. ¿Ya? Entonces, eso también hay que tenerlo presente. A ver, no sé, ¿me fui yo o...? No, te hemos escuchado. Ah, ya, Sí. es que lo veía pegado. Ya, ya. Estabas durmiendo, tú decías. Ya, entonces eso es importante, que en agua potable rural puede que aumenten las demandas al agregarle alcantarillado a las localidades. Eso ha sucedido en todas partes. Con respecto a la industria, no es muy importante, ¿eh? No es muy importante. Chile no es un país que tenga una gran demanda industrial, ¿ya? O sea, no somos un país industrial como Alemania, ¿ya? O sea, tenemos una demanda minera, pero va por otro carril, ¿ya?
la demanda industrial a nivel de ciudades o a nivel agrícola, perdón, a nivel rural, no agrícola, a nivel rural, no es muy importante. Y las industrias, digamos, están reutilizando el agua. ¿Ya? Entonces, yo diría que no ha habido un impacto muy grande por la parte industrial. Sí ha habido, digamos, en el fondo, si vamos a incorporar alcantarillado, hay un aumento de demanda. Hay otro aumento de demanda que me faltó decirlo, que es un aumento de demanda falso. ¿Falso en qué sentido? En que no es que el cliente consuma más agua, sino que si aumentan las pérdidas de producción de agua potable, ya nosotros tenemos pérdidas muy altas en nuestro país, digamos que en algunos servicios llegan al 40%, entonces la demanda a nivel de fuente sí aumenta. Entonces, eso tenemos que hacer muchos esfuerzos, tanto a nivel rural como a nivel urbano, para reducir, digamos, las pérdidas de agua entre la captación y el cliente. Perfecto. Aquí igual, para confirmar si yo entendí bien y a lo mejor alguien está con la misma duda que yo, estamos hablando exclusivamente de agua potable, ¿cierto? Porque... Todo esto es de agua potable, pero el consumo de agua potable está relacionado si tengo o no tengo alcantarillado. Ya, perfecto. Sí, porque la industria probablemente, y ahí, perdón que me meta como entre medio, pero me quedó la duda. La industria, por ejemplo, la agrícola o la minería que ocupan harta agua, que sabemos que yo creo que por ahí van las preguntas de los chicos, esa no es agua potable necesariamente. Entonces ahí como para que no me confundan esas dos cosas. Lo que estaba explicando Gerardo era agua potable. Sí, y hay otra buena noticia en la parte minera. No me acuerdo bien la fecha, me parece que para el 2030, las mineras no debiesen estar ocupando aguas continentales. Ya las mineras pueden pagar agua desalinizada y por lo tanto debiesen reemplazar su agua continentales, superficiales o subterráneas, por agua de mar. Buenísimo. Gracias por compartir esa gran noticia. Voy a avanzar rápidamente a otra pregunta para que alcancemos a responder varias de las que han Una consulta antes, ¿puedo? Porque por ahí sí, estaban pidiéndome el dato, ¿se los puedo mandar ahí por el chat? Sí, por supuesto. Como quieras. Bueno, voy a turnarme a una pregunta que salió más o menos en la charla de Pilar para que nos vayamos turnando de respuesta. Y aquí sale, ¿cómo una comunidad rural puede pedir ese aparato, el que estabas presentando, o participar de este proyecto? A lo mejor ahí también sería buena... Claro, oye, en la página, se las voy a poner aquí también, es bevac.cl, pero lo importante que se los quiero aclarar, porque les quería presentar aquí la norma más que el BEVAC, porque BEVAC es como el nombre de marca. ¿Ah? Busca bacterias, significa BEVAC en todo caso. Y la idea es que si es una comunidad así pequeñitas o precaria de todo eso, podemos intentar gestionar que alguien se los compre. O sea, que es un poco lo que he estado haciendo cada vez que me encuentro con una localidad, por ejemplo, en Choapa, Tunga Norte, que son 37 arranques y como 17 pagan. O sea, contra otras que tienen 500 arranques, entonces obviamente que los de 500 pueden pagarlo, dividen entre todos y pagan como 5 lucas cada uno de inversión, ¿ah? Y después como 60 pesos o menos por ensayo, nada, pero una localidad chiquitita necesita apoyo, así que si de repente ustedes están en alguna causa o alguna fundación o algo, fantástico porque podemos gestionar por ahí que les apoyen. Así que ahí les puse en el chat la página para explicar todo lo que necesiten. Y ahí hay un video también que explica. Perfecto, muchas gracias. Hay otra pregunta que era como, salió en la charla de Germán, pero en realidad cualquiera de ustedes dos, si quiere, puede responderlo. La pregunta dice, ¿qué sistemas de tratamiento de aguas servidas se utilizan en Chile? Ya, a ver, lo respondo yo. A ver, existen muchos sistemas de tratamiento de agua servida, pero hay uno que digamos es el más utilizado, sobre todo a nivel urbano, que son los lodos activados. O sea, en el fondo, lo que se espera de un país desarrollado o en vía de desarrollo, digamos, es que ocupe lodos activados, que es la tecnología, digamos, más normal a nivel mundial. Sin embargo, cuando se comenzó a hacer tratamiento de aguas servidas, se comenzó con lagunas. Las lagunas, digamos, se mejoraron y se pasó a lagunas aireadas. Entonces también existen
en algunas localidades lagunas aireadas. Y para sectores pequeños, o sea, como los APR, también se está utilizando los lombrifiltros. Entonces, yo diría, esas son las tecnologías, hay muchas más, pero esas son las más usuales, digamos, en pequeñas localidades, lombrifiltro, y en las localidades, digamos, intermedias podría ser lagunas aireadas, que son las antiguas lagunas que se airearon, y ya en ciudades, en el fondo, los lodos activados. Oye, y para complementar un poquito, porque como escuché que habían de varias profesiones, entonces cuando hablamos de lagunas, son realmente, se ven como unas pequeñas lagunas, o cuando ustedes van de paseo ven como unos estanques de acumulación de agua para riego, son muy parecidos, porque entra el agua servida con toda la materia orgánica que arrastra, cal, todo, pasan por una cámara de reja donde hay un operador que remueve todos los sólidos macro, y después en la misma laguna viene la degradación de toda esta materia orgánica hasta llevarla a sus componentes primarios, y además una gran producción de algas que es la que fotosintetizan, producen oxígeno, y con eso se va ocurriendo toda esta degradación y estabilización de la materia orgánica. Esas son como las lagunas de las que hablamos nosotros, y que a veces requieren ayuda, por cierto, por eso son con aireación externa, en fin. Y de los lombrifiltros a lo mejor les podrías contar un poquito más, Gerardo. No, o sea, ¿cómo funcionan los lombrifiltros? Un poquito más, sí. Es que hay No, si quieres abogados, contarle, entiendo, ya que quieres contarle, cuéntale los lombrifiltros. No, cuéntalo tú. Ya. Así que no, pero es una patente de la Escuela de Ingeniería de la Chile, entre paréntesis. ¿Sí? Ya, que ahí se desarrolló, pero no es la especialidad mía, así que no. Pero es un sistema, como su nombre lo dice, que ocupa las lombrices para purificar la agua servida. ¿Ya? Hay que, en el fondo, hay que tener mucho cuidado que no se mueran los bichitos, ¿ya? Porque sí, que es lo que pasó al principio, o sea, todos los sistemas, y una de las razones por las que han fallado en un porcentaje muy alto de las pocas plantas de agua servida que se hicieron en el sector rural, es por el mantenimiento. Y el sistema de lombrifiltros también requiere bastante mantenimiento, al igual que los activados. Esa es un poco la razón por la que las lagunas, digamos, todavía son válidas. Claro. Lo que hacen, tienen como una base de un sustrato, se le pone acerrín, igual como cuando uno hace los tratamientos de residuos en la casa, los compost, todo. Entonces los gusanitos empiezan a degradar y se inyecta el agua con unos aspersores para que estén dispuestos como en toda esta suerte de piscina de acerrín con gusanos, y va degradando la materia fecal de tal manera, y toda la materia orgánica, digamos, que viene en las aguas servidas, y es impresionante cómo son capaces de hacerlo y depurar, y las aguas finalmente tienen que pasar por un sistema de desinfección ultravioleta o cloración, y después de cloración para poder entregarlos a un curso más agua receptor. Eso es, y ocupa menos espacio que las lagunas también, por eso son una alternativa para los sectores rurales, aunque yo me quedo para el sector rural con la fosa séptica, soy media escéptica en todos los tratamientos cuando no hay operadores preparados. A ver, en realidad, no hablé de las fosas sépticas porque siempre se piensa a nivel individual la fosa séptica, pero la fosa séptica puede ser a nivel colectivo también. Ya no de 100 personas, pero podrían ser 10 familias que se conectan a una fosa séptica. Perfecto. Gerardo, Pilar, muchas gracias por la hora. Lamentablemente no podemos seguir con las preguntas, pero igual estuvo muy entretenido las dos exposiciones, súper útiles también para este curso, para la vida, para la hackathon. Así que muchas gracias por eso, por estar con nosotros hoy. No, gracias a ustedes. Gracias por invitarnos.